Estamos hablando sobre un tema realmente trascendente e importante y que tiene que ver con personal de contacto y personal en contacto de la salud, ¿verdad? Esta por lo menos la explicación que nos dio el doctor José Chofrin, como para desasnarnos y no pensar que metimos la pata, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. A ver, estamos hablando de todas las áreas que componen fundamentalmente este aspecto del contacto. Pero acá mencionaste la parte administrativa, estuviste hablando de la parte del médico, del enfermero, del recepcionista, del telefonista, en fin, de todos los que componen este mundo tan particular de la prestación para la salud. Así es. ¿El aspecto económico no es determinante como para decir, bueno, hasta acá puedo llegar o no me importa mucho? ¿Cómo juega? No termino de entender la pregunta. ¿A qué O sea, aspecto ¿hasta económico? qué punto los prestadores arriesgan dinero como para formar personal? O sea, para tener eficiencia, por supuesto, en el resultado. Bien, es interesante el modo en que formulas la pregunta, porque vos decís, arriesgan dinero. Yo diría, invierten Nosotros dinero. lo entendemos más como inversión que Absolutamente, como gasto. absolutamente. Diría que el riesgo es la no inversión. Si yo, prestador, no invierto en preparar a las personas que van a atender a los pacientes que vienen a mi entidad, a mi institución, ¿qué me lleva a suponer que esos pacientes van a tener vocación por volver a atenderse en mi institución? Desde el punto de vista del paciente, el paciente no está en condiciones de evaluar la calidad de la atención recibida desde el punto de vista de los contenidos médicos. Lo que el paciente sí está en condiciones de evaluar es cómo ha sido atendido. Y el cómo ha sido atendido no incluye únicamente al médico, incluye a todas las demás personas con las que ha interactuado desde el primer momento de contacto. Desde la primera llamada para pedir un Exactamente, turno, aunque absolutamente, sea. Absolutamente. Cuando no tenemos conciencia de esto, damos por asumido que las personas a las cuales les hemos dado instrucciones más o menos del tipo de cuando lleguen los pacientes tenés que registrarlos en la computadora, pedirles que traigan el carnet o el comprobante que están al día con las cuotas o lo que fue, etc. Y decirles que se sienten y esperen. En muchos casos no hay demasiada más preparación que han recibido las personas que están a cargo de este rol. Esto lleva a situaciones que se resuelven a veces de modo muy conflictivo, a veces no se resuelven del todo, y genera, te diría así, microdramas en la atención que lesionan a la institución de salud y que lesionan a los pacientes con realmente, absoluta falta de necesidad de que así sea. Así como me intereso yo con el tema que me resulta realmente muy interesante, me pregunto qué receptividad ha tenido en la gente esto que han instrumentado ustedes de enseñar cómo se atiende. Bien, Susana. Muchísima. Tanto cuando nosotros realizamos los cursos a nivel presencial, como en esta última oportunidad que elaboramos en conjunto un curso a distancia que duró más o menos 5 meses, la receptividad fue buenísima. Las recepcionistas, los secretarios, los administrativos en realidad están ávidos de contar con un espacio donde ellos además puedan plantear sus problemáticas, porque el paciente tiene su problemática, pero también la gente que cumple este rol tiene también sentimientos, le pasan cosas, se angustian, tienen sus días malos, sus días buenos, y eso obviamente repercute. Pero yo también quería agregar algo con relación a lo que vos habías planteado hace un ratito, y es hasta qué punto el prestador o el dueño, por decirlo más directamente, de la empresa, ya sea una empresa pequeña, una pyme o una empresa más grande, considera esto valioso e importante, porque hoy en día el conocimiento es un recurso valioso, pero muchas veces sucede que a la hora de tener que decidir un presupuesto para la empresa, cuando las cosas no andan demasiado bien, la inversión en la capacitación queda un poquito de lado. Pero esto Como en en parte... las empresas comerciales la publicidad, la sacan enseguida. Claro, pero en parte sucede porque el prestador
no hace un seguimiento del impacto que puede tener en su empresa el mayor conocimiento o el entrenamiento que esta persona ha adquirido por haber realizado una capacitación. En realidad, no hay un feedback entre el dueño de la empresa y el empleado, la mayoría de las veces me refiero, para ver, bueno, en cuánto mejoró, cuál es la mejora en la calidad de la atención. Nosotros cuando hacemos los cursos siempre cierran con una pequeña evaluación que hacemos con el cursante, donde la primera, además de evaluar todos los aspectos con una nota y demás, la primera pregunta importante que le hacemos es, bueno, después de haber tomado este curso, ¿qué vas a cambiar a partir de mañana en tu empresa? ¿En qué se va a notar? ¿Para qué te sirvió? ¿Cuál es la herramienta que te llevas? Y eso, la verdad que sería bueno que lo pudiéramos trasladar a los prestadores para que ellos pudieran evaluar el impacto de la capacitación. Hay que hacer un curso para prestadores, entonces. La verdad que lo piden. Sí, las secretarias sí, y el personal en contacto lo pide. Es fundamental, es fundamental. Yo iba a hacer otra pregunta también, porque esto requiere de un equipo de trabajo en el cual el psicólogo de trabajo, supongo, tiene que ser un rol fundamental. Absolutamente. Mira, exactamente de esto estamos hablando Sí, recién hace un ratito. con Susana. Efectivamente, es imprescindible. Bueno, años atrás, cuando empezamos en Cadime con este curso, trabajamos con un equipo de psicólogos que, bueno, formaban parte de, digamos, bueno, del proyecto. Actualmente venimos conversando recién que efectivamente necesitaríamos tener el soporte de un psicólogo por lo menos integrado al equipo de trabajo, porque sin duda la temática es multifactorial y requiere el manejo de realmente cuestiones que tienen que ver con... Yo les voy a confesar una intimidad, es decir, mi tesis doctoral tiene que ver con este aspecto y con la incorporación del psicólogo de trabajo de la empresa. Esto es fundamental, que hace a la cosa de lo que estamos hablando, ¿no? Mirá, estamos viendo lo mismo. Exactamente, porque exactamente. es fundamental ver la interacción de la gente. Absolutamente. Cómo sienten, cómo dejan de sentir, qué piensan, qué necesitan, qué dejan de sentir. Justamente también esto que usted comenta se relaciona cuando yo hace un ratito decía el diseño didáctico de un curso, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender en un primer momento que la persona no aprende porque uno le diga cómo tiene que atender el teléfono. Entonces, los que estamos en las ciencias de la educación ya sabemos que de acuerdo con el contenido diferente que uno pueda aportar, si es conceptual, si es procedimental, si es actitudinal, la metodología que nosotros tenemos que pensar para que el otro aprenda es completamente diferente. No se aprende de la misma manera ni se enseña de la misma manera un concepto abstracto que una actitud o que un procedimiento. Requieren diferentes tipos de metodologías de enseñanza y diferentes aprendizajes. En eso intervenimos nosotros. Me encanta el tema. José, ¿cómo surgió en vos esta necesidad de instrumentar absolutamente todo esto? Bueno, en realidad surgió de una experiencia personal. Ocurre que, bueno, en un momento dado mi padre enfermó y, bueno, lo llevamos a la clínica y, bueno, me impactó mucho el modo en que era tratado por las personas que lo recibían. Entonces, bueno, esto me dio pie para empezar a interesarme en esta cuestión y empezar a ver qué pasaba allí y, bueno, progresivamente fui comprendiendo que había una problemática allí, tal como decía, poco estudiada, poco comprendida, poco conceptualizada, y que me pareció que valía la pena bueno, empezar a indagar y empezar a construir en esa dirección. Me parece fantástico. Además, ¿existen algunos otros institutos o asociaciones que han indagado en este tema? ¿O Cadime es una de las señeras en este aspecto? Mira, Cadime sin duda ha sido la entidad, hasta donde conozco por lo menos, que ha tomado esta temática y la ha profundizado y la ha desarrollado a lo largo del tiempo. En su momento hicimos actividades en distintos tipos de entidades, como sindicatos o alguna empresa de medicina prepago o ese tipo de entidades, pero realmente ninguna tomó digamos así, el tema como propio, como para impulsarlo más allá de su propio universo, ¿sí?
En Cadime realmente fue exactamente al revés. En 1994 empezamos con esta temática y desde entonces ha sido una temática permanente de Cadime. ¿Sí? No, porque Eso además ocurrió. es apasionante el tema, porque además es recurrente en el sentido de que la gente no toma conciencia efectivamente de lo que siente el paciente cuando llega a un lugar, tiene que ser atendido. Esté sano o esté Claro, enfermo, bueno, no interesa. nosotros desarrollamos este concepto que se llama empatía, Exactamente. justamente a través de diversas metodologías, porque uno, como decíamos antes, no es suficiente con decirle cómo lo tenés que atender o cómo tenés que sentir. Existen técnicas pedagógicas, digamos, determinadas para poder abordar estas temáticas desde otro lugar, no solamente desde el intelecto, sino desde el sentimiento, desde el pensamiento y demás, ¿no? Mira, el único modo de que alguien pueda entender el sentimiento del paciente es entender el sentimiento de quien va a atender al paciente. Allí nace la cuestión. Y esta percepción de que allí hay un ser humano que viene a ocupar un lugar, al que yo llamo el lugar de Tupac Amaru, ¿bien? Porque va a estar tironeado por distintas demandas, distintos requerimientos. Los médicos no tienen como preocupación el cumplimiento de las normas de la entidad financiadora, ¿bien? Para los directivos, la prioridad es que el paciente sea atendido con cordialidad, con buena atención. Cada uno tiene demandas diferentes, ¿sí? Y la persona que llega allí no está preparada para esto. Habitualmente damos por descontado, bueno, se da por descontado que la persona que tiene una formación, se formó en una escuela, terminó la escuela secundaria y es una persona, una chica, habitualmente más o menos simpática, y ya está, con esto es suficiente. No, no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos darle elementos a esa persona y necesitamos formarla para la atención a los pacientes, para la interacción con los médicos, para la interacción con los directivos de la propia institución. Bueno, tenemos un módulo dedicado a todo Claro, esto. son distintas áreas y distintas enseñanzas. Así es, de así acuerdo es. al lugar que ocupe cada uno, ¿no? Sí, pero básicamente, fundamentalmente, lo que necesitamos es formar a las personas para que puedan gestionar la complejidad de este rol de un modo que las preserve a sí mismas y que preserve la calidad del vínculo y la atención para con los pacientes y que a la vez permita, desde el punto de vista de la conducción de la institución o de la empresa, recoger información estratégica que está allí, que surge de las interacciones con los pacientes, pero de la cual, bueno, no nos damos por enterados que existe. Es como si una gran organización, por tomarlo, tiene, no sé, una gran cantidad de clientes, pero se desentiende de la información que proviene de las interacciones con esos clientes. Entonces no sabe qué les vende a los clientes o no sabe qué reacciones tienen los clientes con los productos que compran o no hace un seguimiento. Realmente es como no tener conciencia de que el capital estratégico de una organización de salud son los pacientes los que atiende. Sin pacientes no existe la organización, no hay empresa de salud. Yo les agradezco realmente mucho la gentileza de haber venido porque he aprendido. Además el tema da como para que la gente comprenda efectivamente cómo se trabaja en todo ese aspecto de la medicina, que no es la medicina, pero que sirve para curar. Obviamente. Así que gracias por venir y hasta cualquier momento. Gracias a usted por invitarme. Pero por favor. Y ya ven, efectivamente es así. Existe gente, existen asociaciones que se preocupan para efectivizar la buena atención. La gente que tiene que ver el personal de contacto en los servicios de salud y el personal en contacto con los servicios de salud. Realmente ha sido un gusto para mí que hayan estado conmigo. El próximo jueves, a partir de las 17:30, volveremos a estar con ustedes con otro programa como este. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.